Buenas tardes, mi nombre es Raúl Antonio Calderón Calderón. En esta ocasión les explicaré una presentación acerca del tema inflación y política monetaria antes y después de la dolarización en El Salvador. Para empezar, vamos a hablar acerca de algunos conceptos para que nos quede claro de qué es lo que estaremos hablando en esta presentación. El primer concepto es ¿qué es política monetaria? La política monetaria se refiere al conjunto de decisiones que las autoridades monetarias adoptan con el fin de buscar la estabilidad del valor del dinero y evitar desequilibrios permanentes en la balanza de pagos. Quiere decir que la política monetaria es lo que los países que tienen su propia moneda adoptan para que ellos puedan crear esa estabilidad del valor del dinero y que no hayan desequilibrios. El otro concepto que voy a explicar es qué es la inflación. La inflación es el proceso económico provocado por el desequilibrio existente sobre la producción y la demanda. Quiere decir que si en la política monetaria de algún país se desequilibra, existe lo que es la inflación. Y la inflación se da existe entre la producción y la demanda. Cuánto, por ejemplo, la producción y la demanda viene siendo como el que vende y el que compra. Inflación y política monetaria antes de la dolarización. Entre el año de 1987 al año 2000, la inflación promedio en El Salvador estuvo en un 12%, y aunque no se puede atribuir que la inflación bajó la implementación del dólar, sí se puede ver que desde la dolarización la inflación anual de El Salvador ha estado en promedio de 3.26%. Quiere decir que a raíz de la dolarización, la inflación en El Salvador bajó de estar en un 12% que estaba cuando estaba el colón a un 3.26% que, que fue ya después que llegó la dolarización a El Salvador en el 1 de enero del 2001. Moneda antes de la dolarización en El Salvador. El colón. El 19 de junio de 1934 se creó el Banco Central de Reserva como único organismo autorizado para emitir la moneda en la nación. Cuando empezó la circulación del dólar estadounidense en el país, tenía un tipo de cambio fijo de 8.75 colones. Quiere decir que un dólar estadounidense equivalía a 8.75 colones. Esto fue a principios del 2001, cuando empezó la dolarización en el país. Tasas de interés, el colón versus dólares. La prima de riesgo se habría situado en un rango de 4 a 5 puntos porcentuales si desde el 2001 se hubiera mantenido un régimen de tipo de cambio fijo en el colón. Por consiguiente, la dolarización redujo las tasas de interés en esa magnitud al limitar el riesgo de cambiarlo. Quiere decir que las tasas de interés cambiaron hasta 4 o 5 puntos porcentuales. Si desde el 2001 se hubiera mantenido un régimen de tipo de cambio fijo, ¿qué quiere decir eso? Que si desde que empezó la dolarización, si hubiera el cambio de dólar a colón hubiese sido el mismo. ¿Cómo impactó la dolarización al sector privado? El hecho de que de las tasas de interés hayan sido más bajas ha ahorrado al sector privado un promedio anual de medio punto porcentual del PIB, dado que los menores pagos de intereses sobre los préstamos han compensado con creces al menor rendimiento de los depósitos. Quiere decir que el sector privado ha ahorrado un promedio anual
de medio punto porcentual del PIB, dado a que los menores pagos de intereses sobre los préstamos que han compensado la dolarización y su impacto. En enero del 2001, El Salvador adoptó el dólar de Estados Unidos como su moneda oficial, con lo cual renunció a aplicar una política monetaria o cambiaria independiente y vinculó su economía de manera más estrecha a la política de Estados Unidos. ¿Qué quiere decir eso? Acá menciona que El Salvador renunció a aplicar una política monetaria. Cuando un país renuncia a aplicar la política monetaria, quiere decir que la moneda que el país tenía, que en este caso sería el colón, ya no tiene, ya no tiene facultad, sino que entraría una nueva moneda. Como lo explicaba anteriormente, la política monetaria son como la estabilidad que debe de tener la moneda en El Salvador. De acuerdo con las autoridades salvadoreñas, la dolarización traerá importantes beneficios económicos al país, sobre todo en el largo plazo. Las autoridades salvadoreñas en ese entonces, del 2001, vieron la dolarización como algo a largo plazo, que sería como una ventaja que vendría a ser a largo plazo. Al dolarizar la economía salvadoreña, se esperaba dar un paso a la integración comercial, ya que facilitaría las transacciones con países latinoamericanos y Estados Unidos. Con esto se reducirían los costos de transacción, debido a que la diferencia entre el precio de compra y venta del dólar sería nula. Esta es una de las ventajas que tuvo la dolarización en la economía salvadoreña, que se esperaba dar un paso a la integración comercial. La inflación en la dolarización. La tasa de inflación tendría a ser menor y estable, similar a la de Estados Unidos, ya que con la dolarización se finalizan las políticas monetarias, demasiado expansionistas, porque el Banco Central de Reserva pierde la facultad de imprimir moneda. Quiere decir que la inflación cayó cuando se implementó la dolarización, ya que el Banco Central de Reserva, al ser una moneda extranjera, pierde la facultad de imprimir moneda en el país. Con la dolarización formal, el Banco Central de Reserva pierde la facultad de influir en el nivel de liquidez para disminuir las tasas de interés y con ello ayudar al país a hacerle frente a los efectos de una recesión internacional, principalmente en Estados Unidos, ya que depende de las decisiones de la Reserva Federal. ¿Qué quiere decir con esto? Esta desventaja quiere decir que al adoptar una moneda extranjera, El Salvador, el Banco Central de Reserva pierde la facultad de, pierde la facultad de disminuir la liquidez, las tasas de interés, ya que como es una moneda extranjera, las decisiones las toma la Reserva Federal. Eso sería un pequeño resumen de esta presentación